Como muchos, este fin de semana escucharon al presidente Luis Abinader sobre estas 15 medidas que ha tomado y que busca frenar entonces la inmigración haitiana y este tema. Para los que no creían que la marcha tuvo su efecto, ahí está la respuesta. Entonces la pregunta de algunos es, ¿se van a tumbar las otras que andan por ahí? La antigua orden llamó a una manifestación para el 24 de abril, camino al Palacio Nacional. También Santiago Matías llamó a otra manifestación en Friusa, Matamosquitos, para el 27 de abril. Vamos a ver si luego de estas medidas del presidente Luis Abinader, pues tumbarían estas marchas. El que yo sé que no lo ha tumbado es Carlos Peña, y más adelante vamos a escuchar cuál fue su reacción luego de escuchar la locución del presidente Luis Abinader. Pero para quienes no vieron y escucharon lo que dijo el presidente, vamos a ver este pequeño fragmento donde Abinader habló sobre estas medidas, el trabajo que se ha venido realizando y también pues puntos claves. Más adelante vamos a desarrollar estas 15 medidas que dijo el presidente, pero vamos a escucharlo de la voz del presidente constitucional de la República, algunos de estos nuevos pasos que su gobierno tomará para ponerle límites a esta migración haitiana irregular. Adelante. Hoy nos convoca un deber ineludible, un desafío que no elegimos, pero que debemos enfrentar con valentía y con determinación. El desafío de un desplazamiento migratorio irregular de un pueblo que tiene sus calles tomadas por la violencia, abandonado a la desesperanza, donde el orden ha sucumbido frente al caos. No podemos ignorarlo, no podemos fingir que no nos afecta, pero tampoco podemos permitir que el desorden y la inseguridad traspasen nuestras fronteras. Nuestra nación tiene derecho a su paz. Nuestra gente tiene derecho a su seguridad. Nuestra soberanía no es negociable. Por eso, hoy anuncio un conjunto de 15 medidas firmes, claras, para algunos dolorosas, pero necesarias para proteger nuestro país y garantizar el respeto a nuestras leyes. A partir de este momento, se ampliará la capacidad de supervisión de las 3 brigadas fronterizas actuales en 6 áreas operativas bajo la supervisión, cada una, de un oficial superior. Además, reforzaremos la vigilancia fronteriza con 1.500 soldados adicionales que se suman a los 9.500 que ya prestan servicio en la frontera. Esto enviará un mensaje claro e innegociable. Las bandas criminales haitianas no encontrarán refugio en nuestra tierra. La violencia que destruye Haití no cruzará a la República Dominicana. Aceleraremos la construcción del muro fronterizo. El ministro de Defensa tiene la instrucción de iniciar inmediatamente la licitación para construir 13 kilómetros adicionales a los 54 kilómetros de muros ya construidos. Así fortaleceremos nuestra capacidad de respuesta ante cualquier amenaza que intente cruzar a nuestra tierra. Quien facilite el tráfico irregular de personas deberá enfrentar las consecuencias. Y queremos que estas consecuencias sean las más drásticas. Por eso, hemos incluido en el anteproyecto de reforma del Código Laboral que se discute en el Congreso mecanismos de supervisión y de sanciones que harán más costoso para los empleadores incumplir con la ley. Además, estaremos depositando la próxima semana en el Congreso Nacional un anteproyecto de reforma del marco legal migratorio existente que debe ser conocido con carácter de urgencia para el endurecimiento de las sanciones en los siguientes casos: funcionarios gubernamentales, civiles y militares, que faciliten o participen en el ingreso de inmigrantes indocumentados y a organizaciones o individuos reincidentes en el tráfico de personas en condición de ilegalidad. Propondremos establecer sanciones duras también para casos no previstos en la legislación actual, tal como propietarios de viviendas o locales comerciales que alquilen sus inmuebles a personas con estatus migratorio irregular. Parte de las medidas
que ha tomado el presidente Luis Abinader. Algunas a muchos no les sorprende porque básicamente estamos escuchando lo que dijo desde que llegó al poder. Reforzar la frontera, más militares van a enviar, lo mismo que yo creo que cada vez que hay un tema con la frontera, el mercado binacional y esta situación, yo siempre escucho que van a reforzar la frontera, que van a enviar más militares para este lugar. Pero quiero enfocarme en varios de estos puntos que el presidente habló y es sobre lo que hará el Ministerio de Defensa, que iniciará entonces de manera inmediata una licitación para construir 13 kilómetros adicionales a los 54 kilómetros del muro fronterizo. 5 años básicamente que estamos hablando de un muro fronterizo en la República Dominicana. El presidente, como es de costumbre, inauguró una fase como de 3 o 4 kilómetros. Estamos hablando de que el muro, 54 kilómetros, inauguraron un tramo como de 3, 4 kilómetros en algún momento, como siempre, primero una fase, porque todo aquí lo inauguran por fases. Entonces, están hablando de una licitación de 13 kilómetros adicionales cuando el muro de esos 54 kilómetros todavía no lo hemos visto finalizado. Esa es una. Aparte de todo esto, el depósito en el Congreso Nacional de un anteproyecto de ley para reformar y endurecer entonces las sanciones a esas personas que faciliten o participen en el ingreso de los indocumentados. El tema de nunca acabar, y yo creo que es una de las principales problemáticas que hay en nuestro país, que no importa que hablemos de deportaciones masivas cuando hay personas que dejan entrar a esos indocumentados. Entonces, vamos a conocer cuando se deposite en el Congreso cuáles serán esas sanciones. La semana pasada me pasé todos los días hablando de lo mismo, diciendo que hasta que no haya un régimen de consecuencia, que las personas no queden ni con deseo de recibir dinero de esos ilegales, la situación no va a cambiar. Se habló también de incluir en este código que se está debatiendo en el Congreso, el código laboral, para esas sanciones también a los empleadores que tengan a estos ilegales trabajando en sus empresas. Es que deben existir esas sanciones. Y aunque el presidente tomó estas medidas, ¿cuántos años después que llegó al poder? Desde el inicio, eso era lo que el pueblo quería escuchar. Aunque se haga o no, porque aquí, entonces, lamentablemente tenemos esta desconfianza de que cuando escuchamos un discurso, cuando escuchamos las mismas promesas, decimos, bueno, están hablando de lo mismo, pero nunca hemos visto los resultados. Pero ojalá y que se cumpla, pero también hay que ser serios, porque cuando estábamos en campaña se prometió muchísimas cosas y no se cumplieron. Son 15 medidas, que de esas hay algunas que son las mismas que hemos escuchado, algunas que se estaban esperando desde el día 1, como someter ese proyecto para poder sancionar a esas personas, a los vendepatrias de nuestro país, militares, policías, los miembros del CESFRON, que se supone que están para cuidar parte de la frontera, pero son los primeros que reciben ese dinero de los haitianos y llegan a nuestro país. Pero son sanciones drásticas. No como hemos visto en tantas situaciones en nuestro país, que pasa una cosa, se deja al olvido y más adelante vemos que cambian a este militar para otra provincia y lo siguen moviendo, tú para este lado, yo para el otro. La gente, los delincuentes no cambian así por así. Los que venden la patria no cambian así por así. Y así quieren realizar una reforma policial hace tanto tiempo. Y cuando el problema está desde el más alto hasta el más chiquito, la situación no va a cambiar de un día para otro. Se han creado varias comisiones también dentro de estas medidas. Se le hizo una sugerencia a la Procuraduría para hacer una Procuraduría especializada en la ley migratoria. Específicamente para la situación migratoria de nuestro país, también se le hizo la sugerencia. Aquí lo que se debe hacer, todos lo sabemos, voluntad política, régimen de consecuencias es lo principal. Y a ver si los haitianos no se van
de forma voluntaria como algunos lo han estado haciendo. Que cada vez que estamos hablando del mismo tema, sí escuchamos que muchos se van del país, pero asimismo, lamentablemente, como se van, llegan. He escuchado a algunos que han reaccionado a esta locución del presidente. Abel Martínez, el ex candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, valoró como positiva estas medidas, porque definitivamente se deben tomar acción luego de que el pueblo se ha lanzado a las calles exigiendo una respuesta del presidente Luis Abinader. Pero hay otros que dicen, he escuchado lo mismo, el presidente está mintiendo, las mismas promesas. Uno de ellos es el presidente del Partido Generación de Servidores, Carlos Peña, que dijo que el presidente está mintiendo. Y entonces reitera el llamado a paro nacional para este 22 y 23 de abril. Vamos a ver cuál fue la reacción de Carlos Peña luego de escuchar entonces esta locución del presidente Luis Abinader. A primera hora. Luis Abinader vuelve a mentirle al pueblo dominicano cuando habló sobre las visas entregadas por su gobierno a los haitianos durante su gestión. Ignoró de manera deliberada que solo en su gestión se ha entregado más de 310,000 visas a haitianos que hoy están en nuestro país. También nos tiene acostumbrado a mentirnos como lo hizo en la campaña cuando dijo que en 1 año o 2 años no quedaría un solo ilegal en República Dominicana. Nos mintió cuando convocó a todos los partidos políticos a la firma de un pacto nacional para el control migratorio, pacto firmado por todos los partidos políticos del sistema dominicano, excepto por Generación de Servidores. Nos negamos porque, como siempre, sabíamos que él no iba a cumplir, como no cumple ninguna de sus promesas, ni dichas ni escritas. Es el momento de acciones contundentes. Y yo sé y entendemos que la convocatoria a huelga para los días 22 y 23 de este mes de abril está provocando grandes inquietudes en el tren gubernamental, pero no tumbarán la huelga con mentiras. Necesitamos acciones inmediatas y contundentes, deportaciones masivas, pero ahora, ya, hoy mismo, razones por las cuales hemos convocado a este paro general de labores, a esta huelga nacional para los días 22 y 23 de este mes de abril, al cual todo el pueblo dominicano está convocado. Ya no queremos más mentiras. A primera hora. Bueno, continúa el llamado a paro nacional por parte de Carlos Peña para el 22 y 23 de abril. Él habla sobre esas medidas contundentes que debe tomar el gobierno. Ahí hay 15 que vamos a ver si se cumple. ¿Por qué la gente tiene tantas dudas de que esto pueda suceder? Por todo lo que hemos escuchado durante tantos años y que nunca se ha cumplido. Y no solamente pasa con el gobierno. Uno puede poner un ejemplo específico de alguien que te promete tantas cosas, villas y castillas, y que nunca cumple. Y cuando tal vez en algún momento está hablando la realidad, ya la gente no le cree. Porque cada vez que habla, dice lo mismo y nunca entonces cumple con esas promesas. Yo tengo fe, esperanza de que de estas 15 medidas, aunque sean 3 de estas, se pueda cumplir, porque definitivamente hay que frenar esta situación con los ilegales haitianos, porque nuestro país en algún momento, si sigue como va la situación, no va a existir. Estamos hablando de una invasión pasiva, muchos le llaman, pero los dominicanos todos los días vemos cómo los haitianos entran al territorio dominicano. Muchos de ellos hacen lo que le da la gana, porque tampoco vamos a generalizar. Aquí hay muchísima gente que tiene sus papeles, muchísima gente que trabaja legalmente,
pero la mayoría de ellos no. Estamos hablando de la mayoría de los haitianos que están ilegales en nuestro país, que no pagan impuestos, que la República Dominicana deja de percibir gran parte de un dinero que se debe invertir en la República Dominicana, pero no lo vemos. Así también otra de esas medidas es que a partir de este 21 de abril, pues en los hospitales del Servicio Nacional de Salud van a tener que presentar alguna documentación o alguna prueba domiciliaria o algo también, una carta de trabajo, que se pueda percibir que la persona o está laborando aquí o tiene sus papeles también. Fue otra de las medidas que tomó el presidente Luis Abinader. Lamentablemente en nuestro país un gran % de ese presupuesto de salud se va en las parturientas haitianas. Y muchísima gente que va a los hospitales y que la mayoría de ellos están llenos de haitianos, hay gente que dice yo hago mi fila y a ellos hay que atenderlos de primero y no se le puede poner peros, porque ahí entonces la República Dominicana es racista, xenófobo, somos los peores, no cumplimos con respetar los derechos humanos y siempre somos los peores de todos, si no entonces resolvemos el tema de los haitianos. Pero todo el mundo lo ha dicho, no es un secreto para nadie, que la solución de Haití no está en la República Dominicana. Y mientras ellos en su país sigan con esta violencia, maltratándose unos con otros y las bandas siendo los dueños de este territorio, y viendo una comunidad internacional indiferente que solo habla y no hace nada, la situación va a continuar de la misma manera.